Bueno, hoy tenemos como responsable de la reunión, de nuestra reunión académica al doctor Daniel Eduardo Giraldo, residente de tercer año, quien nos va a hablar del tema mapeo del epitelio corneal. Entonces, doctor Giraldo, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias, doctor Ortiz. Me place estar con ustedes y tener la oportunidad de presentarles este interesante tema denominado mapeo del epitelio corneal. En la tabla de contenido del día de hoy veremos generalidades, algo de historia de los equipos para hacerlo, ortoqueratología, papel en la cirugía refractiva, papel en el queratocono, algunos factores adicionales a tener en cuenta, PTK, un caso clínico de cirugía refractiva, consideraciones con la OCT, qué dicen los estudios clínicos y qué conclusiones podemos sacar. Como generalidades, el epitelio corneal es una parte altamente activa con autorrenovación y recambio completo que tarda 5 o 7 días en promedio, y a pesar de esta alta tasa de recambio, el epitelio tiene que mantener el mismo perfil de espesores en el tiempo para conservar el poder refractivo de la córnea. Ya desde 1921, Alfred Bock, con sus observaciones bajo lámpara de hendidura, se percató y describió que el epitelio se compensaba o se adaptaba a los cambios de curvatura del estroma, y habló que probablemente esto era una medida adaptativa. Entender estos cambios compensatorios y su mecanismo es crucial como parte de la comprensión de la córnea y su comportamiento tanto en patologías como luego de procedimientos quirúrgicos. Y dado que el índice refractivo del epitelio y del estroma son lo suficientemente disímiles, en promedio 1,401 versus 1,377 del estroma, pues se habla de una interfaz epitelioestromal que constituye una importante interfaz refractiva dentro de la córnea y otorga un poder promedio que contribuye a un estimado de menos 1,4 dioptrías. Por tanto, el conocimiento del perfil del espesor epitelial pues es importante para ver cómo puede afectar planes quirúrgicos o cómo puede afectar el entender de las distintas patologías. Pero antes de pasar a situaciones patológicas, conviene considerar el perfil de espesor epitelial en población normal. Usando el ultrasonido de muy alta frecuencia usado por el doctor Reinstein, se demostró que el epitelio no era homogéneo, como vemos en este mapa de colores, sino que tiene un perfil en el cual, en promedio, el epitelio en su mitad inferior es 5,4 micras, más grueso que el epitelio superior, que la mitad nasal es 1,2 micras, más gruesa que la mitad temporal, y que el promedio de espesor central es de 53,4 micras, algo que se ha constatado con los otros métodos de medición, digamos, muy cercanos a ese valor. Se ha postulado que el parpadeo, los párpados rozan y moldean la superficie, concretamente la superficie del tarso, funciona como un molde que nos puede explicar un poco esa morfología o ese espesor del epitelio, cómo se modifica. El través vertical del párpado superior, es decir, la longitud vertical del tarso superior es mucho mayor que la del inferior, y se ha descrito esa biomecánica durante el descenso del párpado superior, donde se ve que la velocidad del descenso del párpado superior alcanza su máximo justo cuando va pasando por el eje visual. Por tanto, se puede pensar que ejerce más presión el párpado superior sobre la mitad superior de la córnea, y eso explicaría la diferencia del grosor del epitelio. En cuanto a nasal y temporal, pues tiene también ahí una probable explicación por que en la población general la mayoría de personas tienen un ángulo cantal de 3 grados, donde el canto lateral pues es más superior, y con eso pues también se modificaría, digamos, las fuerzas ejercidas a nivel de la córnea por el tarso. La primera vez que realmente se mide el espesor del epitelio en vivo fue en 1979 por Brian Holden usando paquimetría óptica. Durante la década de los 90 fue utilizado para esto y varios otros estudios, pero es en el 92 donde parten primeros estudios de espesor con histología
y en 1993 el doctor Ramstein y colaboradores inician sus mediciones usando un equipo de ultrasonido digital de muy alta frecuencia, 35 MHz, llamado VHF-DE, que luego es comercializado como el Artemis. Inicialmente ellos publican un mapa en 1994 de los 3 milímetros más centrales de la córnea en cuanto a diámetro. Luego en 1997 se inicia a usar microscopía confocal y OCT. La microscopía confocal da muy buena, digamos, precisión del espesor, pero la gran limitante es que nos da mapas muy pequeños, de 475 por 350 micras, por lo que dificulta alcanzar un diámetro corneal adecuado para formar todo un mapa y dilucidar patrones. Para el año 2000 habían mejorado este método del OCT, logrando ya diámetros de hasta 10 milímetros, y veremos por qué eso es útil. Y han venido avanzando, se han venido refinando ambas tecnologías, tanto la tecnología de ultrasonido como la tecnología de OCT en el segmento anterior. En el día de hoy pues contamos con varios equipos de ultrasonografía, está el Artemis Insight, y de OCT tenemos varios, tales como el MS39 fabricado en Italia, el Cirrus HD OCT con su módulo para segmento anterior y con el módulo que ya mide mapa epitelial, y el ArtiView. Este es el método de ultrasonido, el Artemis. Como cualquier otra tecnología de imagenología, digamos, pues depende de un medio de inmersión, requiere un medio de inmersión para conducir adecuadamente la señal. En su prototipo inicial, como les decía, era de 3-4 milímetros, pero ya logra mapas de 10 milímetros, de los 10 milímetros de la córnea. Adicionalmente a esto se ha visto, pues, los autores en la literatura enmarcan la precisión de la medición del epitelio de 2 micras, hasta de 2 micras, y a pesar de las medidas muy precisas y muy reproducibles, en la práctica clínica ha estado limitado, no se ha difundido mucho, esencialmente pues la adquisición del equipo, porque pues requiere la inversión y toma más tiempo hacer el examen. En cuanto a OCT de segmento anterior, entonces valiéndose de la interferometría de coherencia baja, mide pues, esa luz dispersa. En los casos de los equipos de OCT dedicados a segmento anterior, maneja longitudes de onda de 1310 nanómetros, y los OCTs que sirven para segmento anterior y posterior maneja 820 nanómetros. Tiene como ventajas que es un método de no contacto, y con eso pues es mucho más rápido y evita los riesgos del contacto, como abrasiones corneales, transmisión de infecciones o molestias del paciente. Pero hay que tener en cuenta que la OCT no puede diferenciar o separar la película lagrimal del epitelio, mientras que los métodos ultrasonográficos sí, porque al entrar en contacto pues desplazan la película lagrimal. Aprobados por la FDA está el Cirrus Avanti, que también es americano, el ArtiView y el Avanti, que son americanos, el Cirrus, y los otros no. El italiano no está por la FDA, y hay un modelo japonés llamado Cassia 2 que también tiene esta posibilidad. El mapa, el perfil epitelial luego de ortokeratología. Aquí de alguna manera se constata la teoría recién explicada. Un lente de contacto en ortokeratología con forma dada se ubica en la córnea durante las noches. Dicho lente tiene un contacto estrecho en la zona central, pero deja un pequeño espacio a nivel paracentral, y por tanto el modelo que provee el tarso se reemplaza por la forma del lente. Al hacer mapeo epitelial se ha evidenciado adelgazamiento central y un engrosamiento paracentral, lo que explica el efecto refractivo de la técnica, pero pues eventualmente, como se quita el lente durante el día, la córnea y el epitelio va a retomar su morfología original, y explica la naturaleza transitoria de esta práctica. Mapa epitelial luego de cirugía queratorefractiva para miopía. La importancia de cambios epiteliales en cirugía refractiva ha sido probablemente subestimada por un buen tiempo. Cambios significativos del epitelio luego de PRK, de la SIG, incluso de SMILE, se han demostrado implicado en casos de regresión del defecto, así como resultados imprecisos que necesiten retoques posteriores
aun cuando hayan sido guiados por topografía y abesometría. Un cambio de espesor lenticular en el epitelio es lo que se ha evidenciado luego de la ablación para miopes, con un engrosamiento epitelial central seguido de una zona paracentral de adelgazamiento. Cambios similares se han visto en los pacientes tras queratotomías radiales, aunque en este caso el epitelio está reaccionando a cambios de curvatura y no de retiro de estroma, como lo es en las técnicas primeramente descritas. El doctor Landstein estudió pacientes con queratotomías radiales y tiene pues, una casuística de seguimiento a 26 años, donde ve que esos pacientes pues, continúan con esos cambios del epitelio y se concluye que son cambios definitivos. Pero pues en la periferia también de la córnea hay adelgazamiento. Básicamente lo que pasa aquí es que el epitelio va a hacer lo contrario que le pase al estroma. En las zonas donde vemos aquí la ablación, digamos, aquí se logra ver un poco el estroma o la interfaz del LASIK, la zona central óptica que fue ablacionada, pues es disminuida de tamaño, disminuida de espesor, y sobre esa zona el epitelio se va a engrosar para intentar mantener la curvatura corneal. Mientras que y por ejemplo, particularmente en el LASIK, como aquí hay una sección de las lamelas, secciones de las fibras de colágeno, va a haber un engrosamiento por esta relajación central, se va a engrosar la parte paracentral del estroma, y ante ese engrosamiento el epitelio lo que hace es adelgazarse porque el estroma se aumentó. Esto también da cuenta de por qué los nomogramas después de 2012, si no me equivoco, y en las actualizaciones de herramientas de software actuales, distan mucho de lo que las técnicas o las medidas de predicción clásicas por la ley de Mooney nos decía, y es porque ya los nomogramas actuales están teniendo en cuenta esa reacción o esa adaptación al epitelio potencial. Cambios de espesor epitelial luego de cirugía en hipermétropes. En estos pacientes también se ven cambios compensatorios precisamente contrarios a los que se ven en el miope. Es decir, el hipermétrope va a tener adelgazamiento del epitelio central y un engrosamiento en patrón anular del epitelio paracentral, un engrosamiento justo en la parte donde vamos a hacer la ablación, que es donde se disminuye el espesor del estroma en estos casos. Al igual que en miopes, entre mayor sea el defecto a corregir y mayor sea la ablación, mayores serán los cambios compensatorios del epitelio. Pero lo que sí se ha visto acá, digamos, para equivalentes esféricos iguales, se ha visto que el espesor, los cambios de adelgazamiento máximo y de engrosamiento máximo son mayores en hipermétropes que con el mismo equivalente esférico de un miope. Y esto está en relación al cambio de curvatura y a la cantidad de tejido que se ha ablacionado. Consideraciones a tener: el conocimiento del perfil epitelial entonces tiene aplicaciones otras además. Actualmente se asume, por ejemplo, que la SIC para hipermetropía debe tener una limitación, por ejemplo, en cuanto a la curvatura, cuánto es lo máximo de curva que vamos a dejar esos pacientes, dado que encurvar demasiado la córnea puede causar, entre otras cosas, epiteliopatía o síndrome apical. Generalmente se acepta que la curvatura posoperatoria no debe exceder 49 o 50 dioptrías en esos hipermétropes. Sin embargo, hay autores que proponen el grosor de epitelio central como un indicador más útil, ya que es una medida directa del riesgo potencial de síndrome apical, que ocurre una vez el epitelio. Puntualmente se ha visto ese riesgo con epitelios de 25 micras e inferiores. Un ejemplo de ello es casos, por ejemplo, el caso 1, donde paciente con una K predicha de 50,8 dioptrías quedaría en 50,8 de curva, y esto casi con seguridad prevendría que el cirujano corrija el defecto por lo menos de manera completa, pero con espesor epitelial central ya visto que tienen que, digamos, no que todos los pacientes tengan, sino un caso con esta curva predicha, y que le hacen mapa epitelial y ven que tiene el epitelio central en 41,7 con un buen margen, sugeriría que la córnea pudiese encurvarse hasta ahí sin un daño epitelial. Y lo contrario, pacientes con una curva de córnea de 46,7 que pensaría que quedaría ahí en un margen distal o distante del límite superior, pero que se les hace mapa central del epitelio y tienen epitelios de 33,7 cercanos al límite de peligro, y serían pacientes que se pueden complicar o pueden hacer un síndrome apical a pesar de esa curvatura de 46.
Y además teniendo en cuenta que pues aún hoy con los láseres actuales los pacientes corregidos para hipermetropía no es infrecuente que requieran retoques, pues es bien importante tener en cuenta este mapeo aquí para saber si se le puede ofrecer con seguridad. Epitelio en queratocono. Se sabe que el epitelio es delgado en la zona que yace sobre el cono y en queratocono avanzado puede haber ruptura del epitelio. Los espesores de grosor promedios en pacientes con esta actasia revelan que es significativamente más irregular comparado con la población normal. La zona más delgada del epitelio se rodea de un anillo engrosado en la base del cono, lo que se llama patrón epitelial en dona, como lo podemos ver aquí, una zona adelgazada que es todo el cono y una zona bien engrosada en la base. La localización del punto más delgado epitelial dentro de los 5 milímetros más centrales de la córnea generalmente está desplazada o se ha medido en promedio 0,48 milímetros hacia temporal y 0,32 hacia inferior. En el caso, pues hablando de que lo más prevalente es que el cono esté desplazado hacia inferotemporal, pero pues tendría los cambios correspondientes si fuera otra morfología. En esta imagen vemos en la imagen superior a la izquierda una imagen de, bueno, una queratometría por OCT con un equipo MS39 donde se ve una córnea en líneas generales normal, pero un poco límite, digamos, la diferencia superior-inferior en 1,37, 1,37, un pentacam donde se ven las imágenes de Belín Ambrosio que parecieran normales con una RT de 456 y una progresión paquimétrica adecuada con un D de 0,85, pero que cuando se le hace mapeo con el equipo ARSCAN, se ve que tiene un importante y significativo adelgazamiento central y patrón en dona, diagnosticando un cono temprano. Y por lo mismo, pues también hay normativa para esto, donde está clínica, donde hay suficientes desviaciones estándar para decir que es patológico. El epitelio en queratocono tiene en promedio un espesor corneal que fue de 45,7 micras en el vértice de la córnea. En el punto más delgado se ha medido promedio 38,2 y en el punto más grueso del anillo o de la dona en promedio 66,8 micras. El grado de compensación se correlaciona además de eso con la severidad o la clasificación de severidad que el clínico suele hacer del queratocono. Y pues los mismos, digamos, patrones o mismas mediciones se han hecho también con los equipos de OCT, mapeo de OCT y mapeo por ultrasonografía. Sobre las reglas de remodelamiento del epitelio se conoce, bueno, todos los ejemplos descritos demuestran cómo el espesor se remodela siguiendo al estroma. Primero, el epitelio se engrosa en áreas donde se ha removido tejido o que la curvatura se ha aplanado, ahí se engrosa. Segundo, el epitelio se adelgaza sobre áreas que son relativamente elevados donde se ha incurvado la córnea, como adelgazamientos en el queratocono o en generalmente ectasias, y entre más rápido lo haga más. Regla 3, que la magnitud del cambio se correlaciona con la magnitud del cambio de la curvatura. Y cuarto, la cantidad de remodelación del epitelio está definida por la tasa de cambio de la curvatura de una irregularidad, tanto por qué tan brusco cambia la curva como qué tan rápido se instaura esa incurvación nueva. A tener en cuenta también, entonces, que la tasa de cambio es lo que hay que tener en cuenta para tratar de predecir de alguna manera, aunque no hay modelos exactos para predecir cómo va a ser el cambio del epitelio luego de una intervención. Esta tasa se aprecia, perdón, se ha apreciado o es lo que nos explica que se modifique más el epitelio en cirugía refractiva de hipermétropes que de miopes, como les decía antes, así como la compensación epitelial total para pérdidas estromales muy localizadas. El epitelio se cambia más en irregularidades estromales localizadas como una úlcera corneal que tras alteraciones, digamos, difusas, un poco más homogéneas que no tengan cambios muy bruscos. De esa misma manera, la efectividad de la queratectomía fotorrefractiva transepitelial aumenta en tanto las localizaciones de las irregularidades son más y, digamos, disminuyen la heterogeneidad. Si hay más irregularidades, pero el mapa en general no tiene cambios tan marcados o diferenciales de curva tan marcados, pues la efectividad de la PTK va a ser mayor.
Y esto también explica por qué la cantidad de regresión de defecto era menor en pacientes con zona óptica más grande, que se vio, pues, digamos, retrospectiva incluso en pacientes desde los 90. Se les hacía zonas ópticas más grandes y como tenían zonas de transición, pues, más amplias, era menos brusco el cambio de curvatura y con eso el epitelio no tenía que compensar tanto y no engrosaba tanto. Así como en crosslinking, que también se vuelve más regular el epitelio luego de que empieza a hacer su efecto tras varios meses. Como sabemos, el efecto en la córnea inicial del crosslinking es de encurvarla un poco más, y en los primeros 3 meses se sabe que el epitelio en la periferia se adelgaza bastante en el crosslinking, pero pues si el tratamiento es efectivo, luego se va a volver regular. Un poco más de esa tasa de cambio epitelial, hay reportes de casos en miopes con cambios muy importantes de un día para otro, luego de su cirugía refractiva, con un remodelamiento casi completo del epitelio en los primeros días, pero como vemos, esto se perpetúa inclusive hasta los 3 meses y está en concordancia con lo que se suele hablar de, bueno, de alcanzar la estabilidad refractiva luego de los 3 meses, o por lo menos tener esa ventana de tiempo hasta que definamos cuál es la estabilidad refractiva y no adelantarse para pensar en retoques. Sobre los defectos muy localizados, aquí vemos precisamente es un estroma con secuelas de una úlcera. Es un defecto muy localizado, pero miren cómo el epitelio logra compensar y se engrosa bastante sobre todo este defecto para tratar de, y casi siempre, muchas veces sí lo logra, de mantener la curvatura normal de la córnea y con eso pues la función óptica de la misma. Pero también hay otros factores a tener en cuenta, como la llamada distrofia de membrana basal epitelial anterior, donde pueden haber cambios, y el síndrome de superficie ocular u ojo seco. En este estudio sobre distrofia de membrana epitelial basal, se quiso comparar 45 pacientes, 45 ojos con esta distrofia, o con esta patología, mejor dicho, 26 ojos con ojo seco y 22 ojos controles. Lo que se quería era contrastar o comparar el mapa epitelial con lo que se pudiese arrojar de calidad, pues con la imagen de OCT en el scan en B, el mapa epitelial y la calidad visual valorada con el HD Analyzer, para ver si había una correlación de la irregularidad. Como vemos en la imagen de la izquierda, son en realidad 3 córneas con distrofia de membrana epitelial basal, donde vemos distintos grados de compromiso. Aquí hay una mayor irregularidad sobre ese epitelio y zonas hiperreflectivas en todo el espesor. Aquí hay hiperreflectividad e irregularidad un poco menos marcada y más dependientes de la membrana basal, y aquí hiperreflectividades en la mitad del epitelio. Esta es la comparación de los mapas. Un mapa de epitelio en un paciente normal, un mapa de epitelio en un paciente con ojo seco, donde ya se empiezan las zonas generalmente a engrosar, y un mapa con la distrofia de membrana epitelial basal, donde hay un engrosamiento muy marcado y con una predilección por ser más en la zona inferior, y su correlación con el OSI, o con el índice de dispersión ocular medido por el HD Analyzer, que nos habla de la afectación en la calidad visual, que es directamente lineal también con esos cambios en el mapa. Los resultados de este estudio fueron que en promedio el espesor central de esos epitelios con distrofia eran de 56,4 micras, el inferior 58,9, el espesor máximo promedio fue 67,1, por lo cual se vio una significancia estadística y clínica de marcadamente engrosamiento versus ojo seco y versus controles. Estos son otros mapas epiteliales, pero con MS39 de pacientes con distrofia de membrana basal epitelial, donde vemos pues su correlación también con la alteración en pooling de fluoresceína. Y digamos acá a llamar la atención es otro paciente con esa distrofia de membrana epitelial basal, pero que está haciendo un patrón que pudiese ser similar al patrón del queratocono, con un adelgazamiento central y un engrosamiento anular. Este es un paciente, da cuenta de, digamos, el caso extremo en ojo seco, un paciente con parálisis de Bell en el ojo derecho,
y vemos cómo hay un engrosamiento marcado del epitelio central en la zona de exposición que afortunadamente tras el manejo de ese lagoftalmos pues recuperó los espesores del ojo contralateral. Influencia del mapa epitelial en la topografía corneal. El impacto clínico más grande de los cambios epiteliales es en la topografía de superficie anterior, dado que el epitelio está compensando irregularidades anteriores del estroma, y dichas alteraciones pueden estar parcial o a veces totalmente enmascaradas de la topografía. Por tanto, debemos saber que la topografía no siempre está contando la historia completa y puede haber información que no estamos midiendo, que nos estamos confiando, que puede hacer que no hagamos diagnósticos oportunos o hagamos manejos inadecuadamente planeados. Como tamizaje de queratocono, en queratocono temprano el patrón epitelial en donas ya aparece, va a actuar para minimizar la irregularidad y potencialmente compensar por completo la superficie estromal, dejando ver una topografía con superficie anterior casi normal o a veces completamente normal a los ojos de la persona que no está pensando en esta posibilidad. El mapeo aquí tiene potencial para excluir a pacientes apropiados, para detectar queratoconos tempranos o para confirmar conos donde la topografía sale dentro de parámetros de normalidad, como ya habíamos visto en el caso anterior. Pero también sirve para excluir conos en topografías que sí sugirieran conos por áreas de encurvamiento, si el epitelio sobre esta no está adelgazado, sino engrosado, implica que la etiología es diferente a una ectasia. Silverman y Einstein concretamente colaboraron para desarrollar un clasificador automatizado usando análisis discriminado lineal y análisis postneural, donde obtienen un modelo que arroja 6 variables y provee un área bajo la curva del 100%, y pues ellos hablan ahí en la literatura que anexo en el punto 2, que obtienen una sensibilidad del 99 y una especificidad del 98 para clasificar paciente con cono y paciente sin cono. La queratectomía fototerapéutica transepitelial. A pesar de todos los avances en topografía corneal y en medición de frente de onda, no es posible diagnosticar la causa de algunas quejas visuales de fenómenos de disfotopsias en algunos casos, que pudiesen ser por alteraciones del epitelio que no están siendo medidos por estos equipos. También, por ejemplo, astigmatismos irregularmente irregulares que pudiesen ser a consecuencia de alteración a este nivel de la córnea. Y cuando vemos también astigmatismo irregular estable, por definición, eso puede ser un epitelio que ha alcanzado su función compensatoria máxima al adelgazarse sobre zonas del estroma encurvado y viceversa. Como mencionamos, el epitelio casi siempre puede compensar o durante muy buen tiempo puede compensar esas irregularidades y se necesitan pues métodos nuevos donde podamos predecirlo y donde no se les hizo el mapa y ya se hizo algún tratamiento o algo, pues una estrategia como la queratectomía fototerapéutica transepitelial, que con el uso del láser dexímero guiado con lo que el mapa de epitelio nos ha dicho, se logra la profundidad personalizada mediante un protocolo escalonado para mejorar la regularidad de la superficie estromal. Y adicionalmente me olvidaba decir que el epitelio sirve ahí para valorar también profundidad y extensión precisa de cicatrices que necesiten ser regularizadas por esta estrategia. Aquí es para traerles el caso clínico de un paciente llevado a la SIC por hipermetropía, donde tiene un resultado inicial inadecuado. Vemos la interfase del flap de la SIC y que la superficie anterior del estroma era irregular, con un valle y una cresta, y en verde el epitelio por encima de este. Lo que se piensa es que durante la SIG lo que pasó fue que se hizo un colgajo, un flap corto, a consecuencia del mismo, y a pesar de eso se hizo la ablación, tuvo síndrome de Charnella porque se ablacionó parte de ese flap, quedó pues el defecto aquí, y como este defecto pasó, entonces hubo una depresión en la cara anterior del estroma que el epitelio pasó a compensar. Esto se ve precisamente acá, entonces superficie anterior del estroma deprimida y el epitelio lo que hace es engrosarse a este nivel, y lo contrario, la cresta o parte de la superficie anterior del estroma con relieve, y el epitelio aquí se adelgaza. También es lo suficientemente marcado en este caso para ver una tinción negativa
al examen con fluoresceína. Y al comparar lo que nos dice el mapa epitelial versus lo que dice la topografía de superficie anterior, pues vemos que no hay una correlación adecuada, y esto explica por qué tras el retoque no se lograron efectos, no se logró pues adecuado resultado, inclusive se empeoró los efectos de disfotopsia, porque precisamente pues el liguero se seguían haciendo ablaciones sobre una superficie estromal y sobre un epitelio que no era el que se pensaba. Vemos que no hay una correlación perfecta de lo que es en realidad el mapa epitelial, que es el que está dando una compensación aquí con lo que está diciendo el Pentacam. Digamos, esta no es la zona precisamente a la misma distancia que está mostrando esta diferencia, y por lo mismo guiar el retoque con la topografía únicamente pues va a dar resultados inadecuados. Pasando a tratar este paciente, es un caso del doctor Langston, donde lo trata con BTK transepitelial. Como les decía, es un protocolo escalonado. En el mismo tiempo operatorio se hacen varias ablaciones a distintos espesores. Aquí lo que vemos es la primera ablación con una profundidad para ese mismo caso de 49 micras planeada, donde las zonas opacas son estroma expuesto y las zonas más transparentes epitelio remanente. Aquí se puede ver también con pues, el mapa epitelial que le hicieron a ese paciente en ese mismo, pues, durante el transoperatorio. Segunda ablación para llegar a a una profundidad de 60 micras y lograr, digamos, superar esta irregularidad de acá, y solo quedar con este remanente. Vemos que el mapa o la opacidad del estroma remanente se correlaciona el clínico con el mapa. Tercera ablación para llegar a una profundidad de 65 micras, donde se logra lo máximo y logra pues regularizar el estroma, digamos, a lo más deseado, y dejando unos remanentes de epitelio alterado irregular pues mucho menores. Y pues la PTK sin duda alguna puede tener un efecto refractivo. En el caso de este paciente que originalmente era hipermétrope, luego de su tratamiento original con la SIG tuvo un shift miópico, y ahorita que se le estaba haciendo esta PTK para regular el estroma, quedaba con una refracción de +1 remanente. Es opcional durante ese mismo momento hacer la corrección de esa alteración que se calcula, o se puede hacer en un posoperatorio pues dejando que el paciente se estabilice un poco más y haciendo más refracciones. En este caso lo hacen en el mismo tiempo transoperatorio, donde hacen la corrección de la hipermetropía de +1 con el patrón anular, que lo vemos acá. Y adicionalmente, para tratar esa irregularidad epitelial o ese remanente de epitelio engrosado, hacen PTK húmeda con solución salina, y con esto pues regularizar esos remanentes. Entonces, pues me pareció un caso muy curioso para que al final de la charla de pronto los profesores me digan qué les parece, que estuvo bien hecho o mal hecho este caso. Es llamativo. Los resultados posoperatorios son los siguientes. En el scan B de este paciente vemos el original con esa superficie estromal anterior bien irregular, con su valle y su cresta y sus alteraciones en el mapa epitelial, y en el posoperatorio una resolución casi completa del estroma, de la superficie estromal anterior, obviamente hablando pues que el estroma no fue disminuido mucho en espesor, solo era para regularizar acá, y la mejoría marcada en el mapa epitelial, donde se regulariza mucho más el contexto, y fuera de eso se mejora la zona óptica, donde inicialmente se tenía incluso una zona óptica truncada hacia nasal, porque no se había tenido en cuenta el ángulo capa de ese paciente hipermétrope. Aquí se regulariza mucho más. Esto es un mapa diferencial, y aquí vemos también en la fotografía pues bajo lámpara de hendidura que también hay resolución pues de esa tinción negativa de fluoresceína. Mapeo epitelial por OCT. Aquí vemos un mapa por el equipo ArtiView XR estadounidense, y la posibilidad de hacer mapas de hasta 9 milímetros de diámetro. Vemos toda la información que nos puede otorgar. Hay diferencial de mapa inferior-superior, punto más delgado, diferencia máximo-mínimo, desviación estándar, entre otras. Aquí lo importante, digamos, de que se logre llegar hasta los 9 milímetros es porque es útil cuando tenemos pacientes con precisamente disfotopsias, que se pueden ver
explicadas por alteraciones en la zona de transición o en esa parte periférica, más periférica de la córnea, mientras que el mapa pues, central y paracentral va a ser de interés para casos de queratocono o ectasias. Este es otro equipo, el MS39, fabricado en Italia, que combina topografía de reflexión con OCT. El motivo por el cual se vio pues, la necesidad, o los ingenieros diseñaron esto así, adicionar topografía de reflexión a un equipo que ya tiene OCT avanzado con resolución de 3,5 micras, es sencilla, es que cuando se computó la resolución necesaria para discriminar superficies con diferencias de 0,25 dioptrías de curvatura, se descubrió que el cambio morfológico es de menos de 3,5 micras en la córnea, y hablando de los 3 milímetros centrales de la córnea. Situación que pues, se logra captar con la queratoscopía con discos de Plácido, usando pues, los algoritmos actuales del ArcStep, recordando que se obtienen datos con la queratoscopía de curvatura de forma directa, mientras que la OCT deriva de un proceso de adaptación de modelos esos datos de curvatura. Por ello, es deseable tener ambas tecnologías en el equipo y cada vez que es posible y confiable la topografía por reflexión, pues obtener los datos de superficie anterior por esta misma. El mapeo epitelial también es útil en técnicas quirúrgicas, digamos, más recientes que se han postulado para pacientes con queratocono, donde se intenta regularizar la superficie estromal de los mismos para lograr mejor adaptación a lentes de contacto o lograr en general la refracción de los mismos. Técnicas como TCAD o TREC, que son básicamente ablaciones con excimer guiadas por topografía, y en el caso del TREC, haciendo también pues, regularización del epitelio. Y lo que pasa aquí es que esas técnicas exigen que haya un máximo de ablación del estroma, no pasarse de cierto límite. En el caso del TCAD, se estima que no se debe hacer una ablación de más de 50 micras estimada del estroma, y para el TREC no se desea hacer ablación de más de 25 micras de profundidad de estroma. Entonces, mapa epitelial, ¿cómo? ¿Por ultrasonografía o por OCT? Aquí vemos un poco la comparación. La verdad es que no hay estudios comparativos con poblaciones grandes. El doctor Reinstein hace la comparación, haciendo la aclaración que obviamente él tiene, digamos, ahí conflicto de intereses porque es consultor y desarrollador del ultrasónico, pero se ha visto pues que, o por lo menos con la literatura disponible, se ha visto que hay una correlación muy buena entre el ultrasonido y la OCT. No hay diferencias estadísticamente significativas. Generalmente lo que se ve es que la ultrasonografía arroja 1,5 micras más grueso el epitelio a nivel central y 1,8 micras más grueso el epitelio a nivel de la periferia. Curiosamente, a pesar de que, como les mencionaba, el OCT es el que no logra separar la película lagrimal, y OCT con microscopía confocal se ha visto que se correlaciona muy bien, tiene muy buena reproducibilidad. Es un poquito más grueso la medida del OCT, pero no es ni estadística ni clínicamente significativo. Y queda pendiente para el año entrante ver de pronto esta publicación del Dr. Reinstein, que va a hablar, vamos a ver si tiene una muestra un poco más grande para comparar estas dos modalidades, pero de momento ambas son válidas. Este es un estudio publicado en agosto del presente año, donde se vio cuál es, digamos, la repercusión que tiene usar mapeo epitelial en pacientes que se llevan a cirugías refractiva. Para se reclutaron 100 pacientes que fueron llevados a cirugía refractiva, tanto LASIK, PRK y SMILE. Y pues se les hizo un mapeo con tomografía, pero con tomografía con tecnología de Scheimpflug, y se hizo digamos, una comparación con dos expertos enmascarados de manera independiente, así que de manera enmascarada. Para resumir los resultados, lo que se vio es que hasta en el 16% de esos 100 pacientes, lo cual es muy significativo porque la muestra no es tan grande, pero ya se vio un 16% de pacientes a los que se les cambiaba conducta. Concretamente, 10% de pacientes que anteriormente o tendrían alguna cosa para decir que mejor no eran candidatos a refractiva, y gracias al mapeo epitelial se vio que si eran candidatos, se les hizo la cirugía refractiva y el seguimiento a un año no vio complicaciones, y un 6% de pacientes que originalmente, guiados por topografía y abelometría,
se pensaba que podían ir a cirugía refractiva, pero luego de hacer mapeo epitelial se consideró que lo mejor era no hacer el procedimiento. También tenemos este estudio donde se trata de ver la utilidad en general para trastornos de superficie ocular, donde se propone, pues se propuso, fue analizar el papel del mapeo para estos trastornos. Lo que vemos es, se trató pues de un estudio retrospectivo comparativo que incluyó 303 ojos con patología de superficie, 55 ojos de control, se les practicó CT con mapeo de 6 milímetros, se clasificaron los patrones, como vemos aquí los 14 patrones de clasificación que se tiene para mapa epitelial, pero quizás los más importantes es pues patrón normal, patrón en dona, patrón en radios de rueda, cambios localizados, cambios difusos, adelgazamientos o engrosamientos específicos, y se mide, digamos, lo más importante de medir es espesor mínimo, espesor máximo y la desviación estándar. Los resultados, la concordancia de clasificación entre 3 oftalmólogos expertos y lo que se arrojó por el examen llegó al 75, entre el 75 y el 99%, y se evaluó especificidad y sensibilidad de especificidad para cada parámetro y diagnosticar cada cosa. Entonces, 135 ojos de queratocono, el parámetro de patrón en dona arrojó una sensibilidad de 56%, más bien baja, pero una especificidad del 94%. La diferencia de espesor máximo y mínimo para queratocono, una sensibilidad de 84%, especificidad del 43%. 56 ojos con déficit limbar, el patrón de radios en rueda arroja una sensibilidad del 66%, más bien baja, pero una especificidad alta del 98%. La diferencia de espesor máximo mínimo de 14 micras o más arroja una sensibilidad del 91, una especificidad del 59%. 55 ojos con distrofia de distrofia de membrana basal epitelial, el patrón de engrosamiento inferior que les mostraba una sensibilidad de 55 baja, pero una especificidad del 92, un espesor central de más de 55 micras nos da una sensibilidad del 53, especificidad del 81%, y 21 ojos con ojo seco, el patrón de adelgazamiento superior 67-88 y espesor mínimo de menos de 44 micras 86-44 para sensibilidad y especificidad respectivamente. De manera que como conclusiones podemos sacar que el mapa epitelial es una herramienta complementaria en varias patologías con principal utilidad en queratocono y en planeación de cirugía refractiva o de tratamiento de cirugía refractiva y cualquier otra patología que amerite regularización del estroma. Segundo, recordar o olvidar el papel del epitelio puede hacer la diferencia para lograr un resultado refractivo satisfactorio o continuar deteriorando la calidad visual del paciente. Y tanto el mapa epitelial por ultrasonografía de muy alta resolución, de muy alta frecuencia, o la OCT son métodos válidos para su medición. Muchas gracias.